Hola, buenas tardes. Mi nombre es Itzel Berenice Sánchez Santiago y soy alumna del cuarto cuatrimestre de la licenciatura de Pedagogía. Hoy en la materia de estadística les hablaré sobre el tema de generalidades y variables. Nos dice que el análisis de datos se utiliza en muchas industrias, independientemente pues del ramo en que se manejan. Esta nos da la base para tomar una decisión o más que nada asesorarnos y así hacer una hipótesis si es cierta o no. Entre ellos abarca lo que es la mercadotecnia, que aquí el análisis de datos pues se utiliza principalmente para presidir el comportamiento de los consumidores, incluso para poder calificarlo. También conoce cómo hacer un análisis de datos para una campaña de marketing. En cuestión de recursos humanos, el análisis de datos pues también es muy útil. En cuestión adentro de las empresas, pues ayuda para mantener un buen clima laboral y más que nada para calificar el potencial de cada empleado. En cuestión académico, al igual que las empresas, pues el análisis de datos pues también debe de estar presente en la educación y pues sirve más que nada para seleccionar a los alumnos de nuevo ingreso y para medir el rendimiento de los estudiantes. En cuestión de variables, están los datos útiles que debemos de analizar. Deben de ocurrir a diversas técnicas que deben de depender del tipo de información en el cual se esté recopilando. Por ello es importante tener definida lo que es la técnica a utilizar pues antes de implementarla. Nos dice que los análisis de datos cualitativos son aquellos que representan pues de manera verbal, en ocasiones pues son gráficas, pero estas se basan más en la interpretación y es una forma común para obtener información a través de entrevistas abiertas, grupos de discusiones y grupos de observación, más que nada para que los investigadores pues analicen patrones en las observaciones durante la fase de recolección de datos. En cuestión de análisis de datos cuantitativos, pues ya sabemos que se representa en forma numérica y se basa en resultados tangibles. Hay que tener en claro que el análisis de datos se centra más que nada en llegar a una conclusión basado únicamente en lo que ya es conocido por el investigador. Pues es una forma para recopilar lo que son datos y relacionarse con la forma en que esté pues planeado analizarla y utilizarla. También hay que asegurarse de recopilar información precisa en las que pues se puede confiar y para ello pues tienen que existir muchas técnicas de recolección de datos. Gracias. Hola, mi nombre es Gisela Márquez García, estudio la licenciatura en Pedagogía en el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla. El día de hoy vamos a hablar sobre la interpretación y presentación de datos de la sesión número 11 de generalidades y variables. Como bien sabemos, pues la estadística es una herramienta que facilita el trabajo profesional y la formación académica. Nos permite tener un plan de acción que ayude a solucionar algunas problemáticas que se presenten dentro de la institución. Es por eso que se recurre a los métodos estadísticos para poder obtener información, poderla analizar y posteriormente interpretar y brindar pues soluciones a las problemáticas presentes. Entonces, lo primero que se debe de hacer es recopilar información. Esto se va a hacer por medio de varias técnicas. Y una vez que ya tenemos los datos, debemos asegurarnos de que sean claros, de que sean confiables. Y posteriormente está la organización de estos datos en una tabla, una matriz de datos,
que nos va a permitir una mejor visión de ellos. Y después se lleva a cabo la presentación de estos datos, es decir, los datos que se recopilaron son presentados a los individuos por medio de textos, por tablas o gráficas. Posteriormente se lleva a cabo un análisis para posteriormente poder dar una interpretación más amplia con mayor significado a pues todos los datos que se presentaron. Es decir, que se van a poder extraer conclusiones, se van a permitir formular hipótesis. Para poder brindar una interpretación mejor se requiere de un plan de análisis o un tratamiento, ya sea cuantitativo o cualitativo, que se les dará a la información. Para poder realizar bien un análisis de los datos es necesario primero una organización donde estén organizados los datos de una manera legible, de una forma sistemática, en una tabla, un cuadro, para tener una visión más amplia de todos los datos. Posteriormente se requiere de la síntesis, es decir, sintetizar los datos, que es la reestructuración o reelaboración de la información de formatos nuevos o diferentes para poder cumplir con los requisitos del trabajo. Aquí es muy importante pues poder comprender la información extraída para poderla presentar como un producto, es decir, con nuestras propias palabras. Posteriormente está la descripción. Esto consiste en explicar los datos de una manera oral o escrita, dando una imagen o una idea completa de ellos a través de lo que son los gráficos o las tablas. Para la presentación de los datos se debe cumplir con 4 requisitos fundamentales, que es la introducción, donde se brinda pues una visión más amplia del tema, de los puntos principales a tratar. Se intenta atraer la atención de la audiencia o de los individuos a los cuales se va a presentar la información. Posteriormente está lo que es la exposición del método utilizado, es decir, mostrar toda la parte técnica de la que dispusimos. Se define el método que se utilizó, las herramientas de análisis de los datos estadísticos que se hayan usado para obtener la información que va a contener pues nuestro estudio. Posteriormente está la exposición de los resultados obtenidos, es decir, exponer el contenido de los datos y defender su validez. Aquí podemos hacer uso de las herramientas de visualización de datos, como los gráficos o las tablas, que nos van a permitir una mejor interpretación o una mejor exposición. Y por último están las conclusiones, es decir, a lo que se llegó a través de esta investigación, a través de este análisis. Debemos mostrarnos firmes con los resultados, sin dar muchas justificaciones o explicaciones que son irrelevantes, para que tenga éxito esta presentación. Este audio es para la sesión 11 de estadística. Corresponde al tema generabilidad y variables. En la lectura nos hablaba acerca del análisis de datos que se utiliza en las industrias, ya que con da una base para la toma de decisiones y también sirve para verificar hipótesis. Esto pues bien como lo dice, es verificar si es cierto lo que puede llegar a pasar o si es falso.
nos hablaba de varios temas como la mercadotecnia, que es ver el comportamiento de los consumidores. Esto pues bien es un ejemplo del análisis de datos de una empresa, donde pues se ve el comportamiento de los consumidores de cierto producto. Los recursos humanos es para mantener un buen clima laboral. Esto pues es calificando el potencial de los empleados en su área laboral. También nos hablaba acerca de lo académico, que este tema está más presente en la educación, ya que pues sirve para seleccionar a los alumnos de nuevo ingreso, a medir el rendimiento de los estudiantes, a ver pues todas las variables que se nos presenten en la educación. También nos hablaba acerca de las variables, que es el conjunto de valores que puede dar referencia a una característica de población sobre la que se realiza un estudio. Bien, estas variables pueden ser el peso, la edad, los ingresos que se tienen en la escuela, en el trabajo o donde se esté realizando este dato. Y también nos menciona en las variables las calificaciones. Aplicándolo en la educación, pues las calificaciones ya sean del examen, las calificaciones finales, pues pueden ser un tipo de variable. La lectura nos decía que las variables se clasifican en dos: la cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa es como el sexo, se puede dividir en hombre y mujer u otro. La salud, buena, mala, regular. Y la cuantitativa nos habla más de números exactos, como el número de casos o la edad. Y pues eso sería todo. Mi nombre es Abigail Badillo Ortega, de la licenciatura en Pedagogía de cuarto cuatrimestre. La materia es Estadística en la Educación, tema Generalidades y Variables. El análisis de datos se utiliza en muchas industrias. Nos da las bases para tomar decisiones o ver si una hipótesis es cierta o no. Se utiliza en diferentes industrias. La mercadotecnia se utiliza para predecir el comportamiento de los consumidores. El análisis de datos es para su campaña de marketing. Recursos humanos. Es muy útil dentro de las empresas para mantener un buen clima laboral y fuera de ella, calificando el potencial de los empleados. Académicos. También está presente en la educación. Sirve para seleccionar a los alumnos de nuevo ingreso y para medir el rendimiento de los estudiantes. Variables. Son un conjunto de valores que pueden dar referencia a una característica de una población sobre la que se realiza un estudio estadístico. Las variables pueden ser peso, edad, calificaciones o ingresos económicos. Estas variables se clasifican en dos: cualitativa y cuantitativa. Ejemplo de la cuantitativa puede ser número de casas, edad o alumnos, y la cualitativa puede ser sexo, hombre, mujer, o en cuestión de salud, puede ser buena, regular o mala. Para concluir, el análisis de datos pues se utiliza pues para derivar una conclusión basándonos en lo que se tiene, en lo que ya se sabe. Hola, mi nombre es Leticia Palestina Rojas. Este audio corresponde a la sesión número 11 de la materia de estadística en la educación. En este tema nos habla sobre lo que es generalidades y variables. Lo que es el análisis de datos, que se utiliza en muchas industrias, que nos ayuda para tomar decisiones
o hacer una hipótesis que si es cierta o no. Entonces lo que es el análisis de datos pues nos ayuda para toma de decisiones en lo que es el análisis de datos. Se maneja en algunos ramos. En una de esas pues sería lo que es en mercadotecnia, a donde el análisis de datos se utiliza para observar el comportamiento de los consumidores o incluso para calificarlos. Y también otro en lo que se utiliza el análisis de datos es en recursos humanos, que se utiliza el análisis de datos para mantener un buen clima laboral y igual para calificar a lo que son los empleados potenciales. Académicamente también se utiliza, al igual que es utilizado en empresas, pues igual es utilizado en lo que es la educación. En él utilizamos se utiliza para lo que es la selección de nuevos alumnos o de nuevo ingreso, y también para medir lo que es el rendimiento de todos los estudiantes. En lo que se refiere a lo que son variables, hay variables de análisis de datos cualitativo y cuantitativo. En lo que es análisis de datos cualitativo, pues en él los datos cualitativos pues se presentan de forma verbal o en ocasiones en gráficas, pero se obtienen por medio de entrevistas o grupos de discusión o de observación, y mediante la observación pues se da para la que es la recolección de datos. Los análisis de datos cuantitativos, estos datos pues se representan de forma numérica, que se basa en resultados pues tangibles, en lo que se pueden observar numéricamente. Con todo esto pues quiere decir que entonces lo que es el análisis de datos pues se basa en toda la información que es conocido por el investigador de forma precisa y en la que se pueda confiar. Entonces pues se dice que entonces en lo que es el análisis de datos pues es utilizado tanto en empresas como académicamente para poder calificar o observar a lo que son los estudiantes o ver su rendimiento en cada uno de los estudiantes. Entonces en este tema pues por eso hablábamos de lo que son generalidades y variables. Entonces todo esto pues nos hace que se puedan tomar decisiones y llegar a una hipótesis si es cierta o no. Eso sería todo, gracias. Buenas noches. El tema de la materia es estadística. El tema sería lo que es generalidades de la sesión 11. Bueno, en esta lectura de generalidades es muy corta, pero lo que yo entendí es que se basa en muchas industrias y que tienen ramas, como lo son la mercadotecnia, los recursos humanos, académicos, ya que tienen como objetivo mejorar algún producto, al igual a la colaboración de una organización con un sector económico y en los académicos pues este término va más utilizado para denominar no solo a individuos, sino también a entidades, al igual que objetos o proyectos que se relacionan con niveles superiores de educación. Bueno, yo pienso que estos tres términos que menciona la lectura pues son los más importantes para tener o llevar un control. En la segunda lectura es sobre variables. Bueno, en esta lectura habla sobre los datos cuantitativos que presentan en forma numérica y el análisis cualitativo, pues la forma más común de obtener información. A lo que yo entiendo es que es un análisis de datos de un proceso que consiste pues en inspeccionar, limpiar y transformar pues los datos con el objetivo de resaltar la información útil para las conclusiones y apoyo en la toma de decisiones.